Ya, perfecto. Comenzamos. A mí me tocó explicar el capítulo 12 del libro Hechos. Ya, creo que el que más va a aprender de todo esto soy yo, porque soy el que menos sabe. Entonces comenzamos con el capítulo 12, versículo del 1 al 5. Dice: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él, a Dios por él. En esta parte yo repinté algunas letras con amarillo porque me parecen interesantes. Por ejemplo, donde dice Herodes, en el versículo 1, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo esto, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eh, Acá ya estaba lo que llaman la persecución de los cristianos, y es cuando comienzan a agarrar a los cabecillas, si se les puede llamar, ¿no? Que son los discípulos. Entonces, para agradar a su pueblo, a los judíos, vio que les gustaba que maltraten a todas las personas que hablaban, que llevaban la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Él comenzó a matar, dice, habla de Jacobo, que lo mata a espada. Jacobo, el hermano de Juan, Juan Marcos, que algo que pude leer también. A ver, continuamos. En el capítulo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel
y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. En todo esto que leímos, como le dije yo al principio, espero que sea de mucha ayuda, sobre todo para mí, porque la verdad que entiendo muy poco, pero sí quiero saber, tengo esa hambre de saber. Por ejemplo, acá, en la parte donde dice, me intriga, más que pregunta, es una intriga que tengo porque dice que todos estaban orando por Pedro, estaban elevando oraciones a Dios por Pedro. Sin embargo, cuando Pedro es liberado por el ángel y llega a esa casa y toca la puerta, ellos no podían creer, no creían de que Pedro estaba ahí, de que la chica Rode tenía razón. Incluso le dijeron que estaba loca. Entonces, a veces creo yo que como cristiano o como persona mundana, valga el término, a veces pedimos al Señor, pero realmente creo que no estamos preparados para los resultados o no creemos que la oración tenga ese poder de que vaya a pasar. Bueno, y aquí viene la parte más interesante del capítulo 20. Dice: muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Como ustedes saben, Tiro y Sidón eran los puertos más prósperos de aquella época, eran lo más importante, y aquí dice, ¿no?, que eran abastecidos por el rey, por el rey de Judea. Entonces, no podían estar enojados contra su rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Mucha gente lo creía a Herodes como un dios, porque era un buen orador, tenía un buen porte, era una persona agradable a otras personas. Entonces lo llegaban a idolatrar y él se sentía exaltado, él se creía un dios. Dice el versículo 22, perdón, el 23. Al momento un ángel, cuando la gente le aclamaba, voz de Dios y no de hombre, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En el último versículo hace referencia al versículo 25 del capítulo 11 que se leyó ayer, donde dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La verdad es que a mí me tocó, creo, una parte, no sé si fácil o corta, pero donde tiene mucho análisis. Bueno, entonces yo espero que con sus preguntas o con todo el debate que se haga, me enriquezca más de la palabra de Dios.
Gracias. Eso es todo. Así que si tienen alguna pregunta o algo que añadirle, por favor, quedo totalmente agradecido. ¿No me escuchan? Mu- Muchas gracias, Albert, por el tema de hoy día. Creo que, como vos decís, no es un tema corto, sin embargo, nada de lo que esté escrito en la Biblia esté escrito sin objetivos, sin propósitos, sin enseñanzas, ¿no? Hasta lo más pequeñito tiene un gran significado, una gran enseñanza que existe, que existió para su tiempo y para los nuestros. En toda la historia, cuando uno lee la Biblia, puede encontrar varias cosas, ¿no? Y uno de los puntos, por ejemplo, en este capítulo es el tema de eh, lo que podemos ver un pequeño contraste, ¿no? Entre lo que le sucedió a Jacobo y lo que le sucede a Pedro, ¿no? Ambos son tomados, ambos eran apóstoles, ambos son tomados y uno es muerto y el otro es puesto en la cárcel. O sea, ambos son tomados, sin embargo, corren distintas suertes, si le podemos llamar así, ¿no? Distintos resultados. Uno es muerto, el otro es encarcelado, tenía el mismo objetivo que realizarse, tenía también que ser muerto. Sin embargo, vemos de que existe un, un milagro con Pedro, ¿no? Como para que también hoy en día podamos ver y encontrar las dos opciones que van a acontecer cuando empiecen a suceder estas cosas. O sea, tanto la una como la otra son opciones que van a llegar a suceder, son dos opciones y ninguna es mejor, ninguna es peor. O sea, en el sentido de que no es que exista una clasificación de que a estos los salvo, con estos hago un milagro, a estos los libro y a estos los dejo morir, ¿no? Sino que tiene una enseñanza de trasfondo de que van a haber muchos que van a ser mártires, que van a morir y que van a sellar su vida, su testimonio con sus propias vidas, como un acto público de que han muerto por dar el testimonio de Dios, ¿no? Van a llegar, van a sellar sus días con la muerte y van a ser mártires. Como también va a haber personas que van a ser libradas de una manera sobrenatural, ¿no? Van a ser libradas, van a ocurrir milagros y van a ser situaciones que van a acontecer. Hay dos grupos de personas, ambos van a tener su recompensa para con Dios, ¿no? Tanto los que sellan sus vidas con la muerte como los que son librados. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, Juan Hus fue una de las personas que selló su vida con la muerte, ¿no? En una hoguera. Sin embargo, Wycliffe, que es otro de los reformadores de la época de la Reforma, muere y acaba sus días y muere por una enfermedad hasta los últimos años de su vida, ¿no? O sea, por una muerte natural. Ambos reformadores, ambos con una misión similar, y es lo que ahorita, por ejemplo, vemos, ¿no? Un Jacobo que es muerto a inicios, tal vez a principios de la formación de la iglesia primitiva, y vemos en una oposición a un Juan, el apóstol, que llega hasta lo último de su ministerio y que vemos que su testimonio es que muere también por la edad que él tenía, ¿no? Muere por su vejez, por muerte natural. Entonces nos muestra esta historia, ¿no? Que ambos sucesos pueden acontecer y ambos van a tener su recompensa delante de Dios, unos con un ministerio más corto,
otros con un ministerio más largo, unos con un ministerio no tan mencionado, porque por ejemplo sobre Jacobo, ¿qué cuánto sabemos que hizo? Poco, y no es porque sea menos, sino porque simplemente no se menciona en las Sagradas Escrituras las obras y el ministerio que realiza Jacobo. Sin embargo, vemos en su opuesto un Pedro, un Pablo, un Juan, que la mayor parte desde Hechos para abajo se ocupa de estos tres apóstoles prácticamente, ¿no? Porque todo el resto del Nuevo Testamento es la historia, es el ministerio de un Pedro, de un Pablo y de un Juan, ¿no? Entonces, y en contraste con un Jacobo poco conocido, donde solamente vemos cómo fue su muerte, ¿no? Cómo es que selló sus días. Entonces son dos historias que van a acontecer, que acontecen, que a lo largo de la historia acontecieron y que a lo largo hasta el final de los días van a seguir de esta manera, ¿no? Algunos muy renombrados, muy aclamados, muy contadas sus historias y otros en los secretos de la vida hicieron un trabajo maravilloso y llevaron un ministerio que únicamente en el cielo los vamos a conocer, ¿no? Entonces, ese es un primer punto con relación a la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro. Un segundo punto que podemos ver en estos pasajes es el tema, por ejemplo, de las maravillas que obra Dios. Vemos de que esta es la segunda vez, ¿no? que Pedro es librado. ¿Se acuerdan que ya él había sido en los primeros capítulos cuando la primera vez cuando le toman preso, ¿no ve? A Pedro, igual es liberado de la cárcel. Entonces vemos acá en una segunda oportunidad que otra vez es tomado preso y fíjense lo interesante, es como ya había, estaba el antecedente que ya había sido liberado antes y cuando lo van a buscar no lo encuentran en la cárcel y se preguntan, ¿y qué pasó con este hombre? Y uno viene corriendo y dice, están predicando en el templo y corren los de la guardia, ¿no? Aquí vemos entonces que Herodes, este, en base a lo ya acontecido, Herodes, ¿qué es lo que hace? Dice que manda una guardia así súper reforzada de 16 soldados, ¿se imaginan? O sea, 16 soldados custodiando. No, pues no estamos hablando de un criminal, estamos hablando de un predicador, de una persona que se dedicaba a predicar, a evangelizar, pero así con una súper custodiado, no porque sea peligroso, sino porque hasta en cierta forma existía la probabilidad de que nuevamente vuelva a salir de la cárcel, ¿no? Entonces, como para cerciorarse de que no va a salir, no va a ocurrir ningún milagro, pusieron 16 soldados, a 2 soldados lo amarraron a él, dice que estaba encadenado, ¿no? Es lo que ahorita acabamos de leer, estaba encadenado a 2 soldados. Es interesante, y afuera de su celda habían otros 2, y en la otra puerta habían otros 2, y así estaba completamente custodiado Pedro. Sin embargo, pese a toda la custodia humana, vemos de que Dios lo libera, manda a su ángel, y es eso, o sea, algo que lo tenemos que creer, puertas completamente seguras, barrotes de hierro, cadenas, son soltadas frente a la orden que se da. Y es más, o sea, los 2 soldados que estaban durmiendo, porque aquí leemos que estaban durmiendo, o sea, Pedro estaba junto a 2 soldados y 2 de ellos no despiertan. Ninguno en realidad, o sea, vio todo lo que sucedió y ve el ángel y lo toca, ¿no? Lo despierta a Pedro y le dice, cíñete tu manto, envuélvete porque nos vamos, ¿no? Y hasta que Pedro no está afuera es cuando recién se da cuenta y dice, oye, no es una visión, no es un sueño, es una realidad cuando ya está afuera en la calle, ¿no? Y ve y dice, o sea, porque al principio él piensa que es un sueño lo que está viendo, porque él veía visiones, tenía sueños, ¿no? De muchas cosas. Entonces se da cuenta y empieza recién a caminar y a dirigirse
a la casa donde estaban congregados las personas que precisamente estaban orando, dice, sin cesar por todo lo que estaba aconteciendo, porque un destino similar le esperaba a Pedro al amanecer de ese día. Entonces el ángel dice, no, todavía no es tiempo, todavía no es hora, Pedro, usted tiene todavía muchas cosas por hacer, por testificar, por predicar, así que lo saca de la cárcel, ¿no? Y ahí vemos que pese a todo este testimonio, y que por segunda vez había sido librado, no podían dar rienda suelta a que estos comentarios y esta información se propague. Entonces, lo que hace Herodes es mandar a matar a todos los que estaban custodiando a Pedro por descuido o por confabularse con Pedro para dejarlo en libertad, ¿no? Porque no podían permitir ellos de que la opción de que había sido liberado por un ángel, por un milagro, se propague, ¿no? Entonces tenían que ellos dar su propia versión de que había sido un descuido o que los soldados se habían confabulado con Pedro para que pueda salir de la cárcel. Es por eso que los destina a muerte. Pero ningún acto pasa desapercibido. Ningún acto de prepotencia o de rebelión frente a Dios queda sin un resultado, sin una paga. En muchos casos la paga está destinada para el final y en otros casos la paga es inmediata y en otros es después de un tiempo. Y aquí vemos lo que sucede con Herodes, ¿no? Así hiciste con Jacobo, igual serás muerto, ¿no? Y vemos que en una situación en la que él se exalta, en la que él empieza a querer ocupar o querer tener una posición elevada y por encima del ser humano, en una posición de querer adoptarla, recibir y aceptar la idolatría, porque la gente empieza a aclamar, ¿no? Voz de Dios y no de hombres frente al gran discurso y a lo que estaba desplegando en esa cena Herodes. El juicio llega en el instante, ¿no? Y Herodes es muerto. Eso es lo que puedo ver de este capítulo que acabamos de estudiar. Y ya después finaliza todo el capítulo ya haciendo la introducción al capítulo 13, que es ya el inicio de todo el ministerio que ya va a desempeñar Pablo, y finaliza este capítulo, ¿no? Dejando la introducción allá el ministerio que resta con lo que es Pablo. Eso es lo que puedo ver en este capítulo que acabamos de estudiar. ¿Algún otro comentario, acotación? Disculpen, una preguntita, no sé si alguien se dio cuenta o no le entiendo yo a qué se refiere en el versículo 18, perdón, en el 17, dice, pero él, está hablando de Pedro, ¿no? Haciéndole con la mano señal de que callasen, algo así, digamos, no hagan bulla. Dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. No he tenido tiempo ahora de escucharlo todo el audio del libro de la tía Elena, pero ¿a qué Jacobo se refiere? ¿A Jacobo al que había matado, dice Herodes, a espada, dice, no al principio?
O, Quiero no sé ver. si alguien, porque a veces en el libro de Hechos no ve, ¿Ah? No dice nada. explica. No dice nada. 17. La misma Perdón, pregunta dice- ¿cuál era tu pregunta? Y que después que lo liberó el ángel a Pedro, él en el 17 va y le dice, hacerlo saber esto a Jacobo, ¿no? Pero al principio del capítulo 12 dice, O se refiere al otro Jacobo. ¿a cuál Jacobo? O sea, ¿hay dos Jacobo? Hay dos. Sí, hay dos Jacobos. Pero yo, no sé si estoy mal, corríjanme, a ver, pero yo creo que en ese momento cuando Pedro va a esa casa y les dice a esas personas que le digan, que le hagan conocer a Jacobo y a los demás hermanos, se refiere a los demás discípulos que estaban llevando la palabra por otros lados. Entonces yo pienso que él quizás desconocía de la muerte de Jacobo, o no sé, o me equivoco. Porque tenía la misma pregunta también que hizo Katia. Buen punto. Y yo también, pero no me dio tiempo de buscar así en otros libros ahora, no tenía tiempo. Pero no, es solo era una pregunta, pero igual voy a terminar de leer la explicación que da en el libro de Elena, ¿no ves? Ahí ya. A ver si dice algo. Mató a Jacobo y fue a apresar a Pedro. Hay dos Jacobo. Hay dos Jacobos, por si acaso. Uno es Jacobo, el hermano de Juan, que es el que es muerto y está en el versículo 2, ¿no ve? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y el otro es Jacobo, hijo de Alfeo. Ahorita lo vamos a buscar, ya se los voy a pasar. Se los voy a pasar el texto bíblico. Sí, yo sé que hay dos Jacobos, solamente que era una interrogante que yo tenía, pero ahorita leyendo bien, creo que sí, Pedro ya sabía que habían asesinado a Jacobo. Después del asesinato de Jacobo, recién lo encarcelan a Pedro, ¿no? Ruth, los hijos de Alfeo son Juan y Jacobo, y uno de ellos fue muerto. Hay un Jacobo que es hermano de Cristo, hijo de María, y eso está en uno de los evangelios que no recuerdo ahorita cuál, pero un hermano de Jesús, hijo de María, igual hermano de Santiago que escribió el libro, es el otro Jacobo. Si alguien se acuerda de ese versículo, posiblemente se esté hablando de porque en este libro, como agradó al pueblo, dice que fue muerto a espada Jacobo, hizo prender y encarcelar a Pedro, entonces significa que fue después un acto posterior, ¿no? No sé, pero en Mateo 13:55 dice una pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ajá, sí, ahí ese es el otro Jacobo. A ver, está bien porque este es un estudio, ¿no ves? Y no tenemos que saberlo todo, tenemos que estudiarlo. Por eso es que estamos en un estudio. Voy a buscar el versículo, no me acordaba. Ajá. Acá en Hechos capítulo 1, versículo 13, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, ¿ya? Juan y Andrés, ahí estamos hablando de los 4 primeros discípulos. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés son los 4 primeros discípulos.
Pedro es hermano de Andrés y Jacobo es hermano de Juan, ¿no ves? Ahí vemos los cuatro. Está Felipe, está Tomás, está Bartolomé, está Mateo, está Jacobo, hijo de Alfeo, que es otro, este segundo Jacobo, está Simón el celote, van 10, Judas, el hermano de Jacobo, y el 12 llega a ser Matías, ¿no ves? Que era Judas el Iscariote, pero ya estaba caído Judas el Iscariote y llega a ser Matías, ¿no ves? Ahí están los 12 apóstoles. Esos son los 12 apóstoles. Entonces, el que es muerto es Jacobo, el hermano de Juan, porque ahí es en el versículo 2, ¿no ves? Y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan. Y en el 17, donde dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, es el otro apóstol que acabamos de leer en Hechos 1:13. ¿Ok o no? Ok. Pedro, Jacobo, Andrés. Primero menciona a los 4 primeros apóstoles, ¿no ves? Que es Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, ahí viene Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, de ese Jacobo, ¿no ves? Y el 12avo ya es Matías, que recién lo eligen en los siguientes versículos, ¿no ves? Recordemos que después de la muerte de Jesús, sus hermanos recién se involucraron, digamos, más con la obra, ¿no? Con lo que, o sea, más creyeron en él y estaban con los discípulos. Entonces estaríamos hablando de un tercer Jacobo. Era un nombre muy popular. Muy popular de esa época. Bueno, en este capítulo, en el capítulo 12 hay algo bien marcado. Vemos que la persecución, hasta aquí, la persecución fue de líderes religiosos y de la secta de los saduceos especialmente, ¿no? La que empezó a perseguir la iglesia. Pero a partir de aquí fue una persecución cruel, despiadada, ya de autoridad, de las esferas gubernamentales, como era Herodes, el emperador. Entonces, aquí vemos nosotros que ya fue más peor, ¿no? Porque no fue sencillo, así como lo vemos en el 2, y mató a espada, no es nada, digamos, solo asustarlo, como lo hicieron la primera vez con Pedro y Juan. Entonces aquí vio Herodes, como todo político que le gusta darle su gusto al pueblo, vio que les agradó solo por eso, no porque había causa de peligro o que estuvieran atentando contra algo del poder. Simplemente le agradó al pueblo y también iba a ser al otro día, lo iba a presentar al pueblo para matarlo también a Pedro, ¿no? Y Pedro, yo no sé cuántas veces más va a ser librado, pero es una de las cosas que posiblemente fue como para que Dios le diga, tú me negaste, porque él lo negó y el Señor siempre en una primera, hoy en una segunda todavía vemos la seguridad, o bien Pedro no tenía problemas para dormir, porque imagínense uno que tiene un problema y al otro día no fue, al otro día tiene que presentarse a un juicio, por ejemplo, y nosotros hemos pasado eso, entonces uno no duerme, y él estaba durmiendo como cuando Jesús lo encontró en el Getsemaní durmiendo, no lo pudieron acompañar velando, ¿no? Entonces Pedro tenía tanta seguridad y confianza de que si era para ser entregada y sacrificada su vida por causa del Evangelio, estaba tranquilo.
porque hay una oración, un versículo que dice que por nada estemos afligidos, que entreguemos en oración y ruego y descansemos en paz, que el Señor va a hacer para nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a entregar la vida, el Señor nos las da, ¿no? Y a Él se la dio todavía más tiempo. Entonces, una paradoja de que uno sea muerto a espada y el otro sea libre. Es una de las cosas de aquí que vemos, y la persecución ya es más fuerte, digamos, porque ya también hasta llegar al punto de matar a sus propios soldados, porque era la ley de ese tiempo de que si los guardias dejaban escapar, la pena que iba a sufrir ese preso tenía que sufrirla el guardia. Y en este caso, él no le dio pena, mató a sus soldados. O sea que era muy cruel Herodes, ¿no? Y vemos también acá el pago que él recibió, cómo murió él, cómo fue muerto y comido por gusanos inmediatamente. Otra cosa que es muy notorio en este capítulo 12 es que la iglesia, dice que la iglesia en el capítulo 12, versículo 12 también, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Quiere decir que la iglesia estaba ahí, en la casa de María, la madre de Juan Marcos. La iglesia era cualquier casa donde estaba el cuerpo de creyente, porque en realidad hoy en día igual es eso, ¿no? Solamente que hay un edificio, por ejemplo, la iglesia tiene un edificio en la Bolívar. Ese es un edificio, pero el cuerpo de creyente es lo que hace la iglesia. Y la iglesia estaba en la casa de María, esa señora, esa hermana, la mamá de Juan Marco. Entonces estaban orando ahí pidiendo eso, y muy cierto lo que dice Albert, cómo pedían porque sea liberado Pedro, pero no creían. Y muchas veces uno le pasa eso, está pidiendo por un milagro grande que el Señor haga y el Señor lo hace. Y uno duda tanto, y eso le pasó porque no, estás loca, le dijeron, no puede ser él está bajo 7 llaves, bajo 4 escudos que eran los 16 soldados. Entonces, ellos no dejaban de orar, es otra de las cosas importantes de esta iglesia. Ese es un segundo aspecto, ¿no? De qué es la iglesia, de dónde está la iglesia. La iglesia está en tu casa, está en mi casa. Si nosotros estamos orando este cuerpo de personas que glorifican y alaban a Dios y oran y confían en Él, esa es la iglesia. Luego tenemos un segundo, o sea, una barbaridad, ¿no? Porque dice, él se enojó Herodes con los de Tiro y Sidón, porque no los encontraron. Pedro lo hicieron escapar porque él le dijo, yo pensé igual que si él se escapó, ya Dios lo libró, un ángel lo libró de manera sobrenatural, ya él quedaría tranquilo. Allá, tranquilo, ahora ya lo ven como sucedió una primera vez, que no, fueron liberados y volvieron a la iglesia. Hoy en día la cosa era más cruel, la persecución era peor, porque él le dijo que se callen y lo ayudaron a escapar. Entonces esos guardias fueron muertos y allá él fue sobornado, Blasto. Los políticos de siempre se han dejado sobornar, ¿no? Y lo que han querido siempre es se esfuercen hacia el pueblo, a quienes dé el apoyo, es lo que se ve de Herodes. Pero Herodes recibe una lesión como de por vida. Hay algo muy importante en la partecita final, una parte final donde dice, mire, a Herodes se le metió la idea, estos son importantes, a esto le quito la vida. Ya había perdido la iglesia un diácono, ahora perdió uno de los apóstoles, ¿no? Uno de los discípulos.
Entonces, fíjense, es como yo lo que el otro día hablábamos de que dice que el enemigo, el adversario de Cristo, cuando ve personas que trabajan para su reino y están impactando con su vida, cambiando la sociedad, él lo tiene en su lista negra. O sea, metafóricamente hablando, ¿no? Pueden estar en su lista porque son un peligro. A los que están en autoridad son tentados también por Satanás para actuar así. ¿Ya? Eran influyentes, ¿no? Sin duda, eran apóstoles y estaban en la mira. Entonces, si les gustó que hagamos esto con que la labor que hacían los apóstoles, los discípulos, era grande. Eso es como para también tenerlo notorio. La autoridad es tentada por el enemigo, como fue tentado Jesús cuando le dijo, te voy a dar todo esto. Estos reinos. De la misma manera, el que está en autoridad, por eso dice a orar por los que están en autoridad, porque ellos son tentados también a hacer leyes que van contra la voluntad de Dios, a ir en contra de todo. Esas son las dos paradojas, digamos. Unos, el que no peligra, el que no ora, no es ningún peligro. El que no está predicando, el que no está viviendo una vida como Dios quiere, como, digamos, uno se siente un poco avergonzado de que no represente ningún peligro, y ahí están los dos, de los dos bandos. Eso que yo puedo entender un poco en este capítulo 12. Muchas gracias, hermana Marlene. ¿Algún otro comentario, aporte, apoyo, consulta tal vez? Porque todas las preguntas nos ayudan a crecer, a aprender. Caterine preguntó y todos nos pusimos a buscar y logramos tener una respuesta, ¿no? Para no quedarnos con las dudas tal vez o alguna preguntita que tengamos al respecto. Ahí, Marce. No, yo quería acotar también en lo de Herodes, reforzar, ¿no? Estaba leyendo lo de Elena G. de White y dice que este señor era muy altanero, dice, ¿no? Aparte tenía el talento de hablar, ser un buen orador. Y pese a matar a los soldados, como decía en el versículo, de castigarlos por supuestamente dejarlos escapar, él sabía, ¿no? De que no eran los soldados, sino Dios, y pese a eso, él quería enaltecerse, porque había caído bajo, imagino, ¿no? Como autoridad, ha quedado mal ante la gente, y él, para enaltecerse, va y hace una fiesta, ¿no? O sea, es lo que pasa igual acá en los políticos, ¿no? Algo pasa, quedan mal y ellos quieren cómo arreglarlo, ¿no? Y dice que este hombre era muy, estábamos leyendo, ¿no? Cualquier persona hubiera querido tenerlo de autoridad, ¿no? Porque dice que era bueno para hablar. Aparte, era altanero, ¿no? Y le gustaba ser predominante, incluso aparentar, ¿no? Con su poderío. Era ostentoso. Incluso la gente lo llamó, dice aquí en el texto de la hermana G. de White, lo llamó Dios, ¿no? Voz de Dios, algo así. Y lo llamativo es que él sabía, porque él era defensor de las leyes judaicas, ¿no? Por eso estaba persiguiendo a Pedro y a los demás, porque él sabía que defendía, ¿no? El judaísmo de las leyes, ¿no? Y sin embargo, en ese momento dice que él estaba ya enaltecido porque le decían voz de Dios y no de hombre. O sea,
ya lo idolatraron, y él, pese a que ya lo idolatraron, no se acordó de la ley que no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Pese a eso, él siguió con su hambre de poder, y ese fue el boom, ¿no? De no reconocer lo que sus mismas leyes le decían, ¿no? La ley de Moisés, y fue donde Dios cobró venganza, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, de que él omite cualquier tipo de lo que Dios le ha dicho, ¿no? Durante todo su persecución, sabía que fueron los ángeles que lo liberaron, sabía que no debería creerse Dios, y pese a eso, él siguió, ¿no? Al dejarse adular con el pueblo y aceptar que le digan Dios y sentirse así, eso es blasfemia, ¿no? Ocupar el lugar de Dios. Entonces, creo que Dios ahí no le perdonó eso. Ya es la blasfemia o sea, querer ocupar el lugar de Dios, aceptar. Veíamos ayer como Pedro, levántate porque yo igual, ante el único que hay que adorar es a Dios. Y él le decía voz de Dios, y él se sentía adulado y más contento, se sentía un Dios y estaba con las vestiduras reales, dice. Entonces fue al instante lo que le sucedió. Y otra cosita que, como explicó Ruth, esto de que uno diría, ¿por qué la preferencia de que Pedro siga y Jacobo muera? Dios permitió que sea muerto. Dios permitió que sea liberado. Y las decisiones de Dios son insondables, ¿no? Para un humano no las puede entender, pero Él sabe en su sabiduría, sabe por qué lo hace, y uno no puede, digamos, emitir juicio ante Dios. En todos los niveles que nos encontremos, en cualquier nivel que nos encontremos como personas, es tan peligroso el tema del ser adulado, porque a uno lo puede hacer perder la cabeza, ¿no? Cuando a uno lo adulan, ya sea si uno es jefe, es un profesor, es un comerciante, cualquier sea el nivel en el cual estemos, tienen que haber dos puntos. O sea, uno, cuando empezamos a recibir las adulaciones, obviamente a uno lo elevan, pues lo engrandecen, te pueden hacer volar la cabeza en el sentido ya sea literal o simbólicamente, porque crees algo que te hace vivir una situación que puede que no sea la realidad, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando la persona llega a ocupar puestos de poder. Por naturaleza, las personas que están bajo su tutela, bajo su autoridad, la naturaleza humana lleva a adular, a engañar, a promover falsas creencias, y eso es lo que te hacen perder, ¿no? Y eso es lo que podemos ver con el tema, por ejemplo, de los presidentes, lo que ocurrió en nuestro país, lo que está ocurriendo, lo podemos ver con el tema de los artistas, ¿no? Cómo esa falsa idolatría con las modelos, con actores, a veces, o jugadores de fútbol, que vamos y proclamamos y promovemos un engrandecimiento falso, uno por un lado, ¿no? Como el ser humano tiene esa tendencia de querer adorar, idolatrar algo o a alguien. Y dos, el tema de que es tan fácil, es tan bonito y agradable caer en esta situación de aceptar
altar hay las adulaciones falsas, ¿no? Y que a uno lo pueden tumbar desde donde uno esté, y es lo que sucedió con Nabucodonosor, ¿no? ¿Se acuerdan? De ser una persona que Dios había utilizado para cumplir ciertos objetivos, de haber visto visiones, luego lo que hace es constituir una estatua completa de oro indicando nadie me saca, y pararse frente a su palacio y decir, toda esta majestuosidad la he construido yo, ¿no? Entonces, y ahí vemos que lo que cuando estudiábamos Daniel, que en ese mismo instante perdió el juicio mental, ¿no? Nabucodonosor, y pasa a vivir entre las bestias, ¿no? Para que aprenda nuevamente la humildad. Y es por eso que Dios deja bien claro y dice, el que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué es lo que dice? Sea el menor, sea el que sirve, sea el más humilde. Y es por eso que Jesús dice en palabras textuales, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces son las claves, ¿no? Y si en algún momento tal vez, no sé, pues tenemos algún talento, tenemos algún cargo bonito o tenemos alguna belleza que no nos haga volar, ¿no? Flotar y vivir en vanidad, porque eso es vanidad, es algo que se desvanece. Siempre concentrémonos, o a veces el tener dinero te lleva a volar, ¿no? Entonces, aprender el método, la estructura del reino de los cielos, que es el que quiera ser mayor, el que quiera ser grande, tiene que ser el menor, tiene que ser el que sirve. Por eso es que el testimonio que nos dejó Jesús fue el de ser el que sirve. Y es por eso que cuando estaban en la última cena, la cultura indicaba de que un siervo, un empleado, tenía que lavar los pies, ¿no? Hacer el rito de lavar los pies de los asistentes de la cena. Pero en este caso, Jesús toma ese rol, ese ministerio, y él utiliza el papel del empleado, del siervo, y empieza a lavar uno por uno los pies de todos los asistentes de la última cena, ¿no? Dándonos el ejemplo que tenemos que seguir de humildad y de servicio y de ser pequeños, porque entonces Dios nos hará grandes, y es parte de las promesas que le hace a las iglesias, que dice, el que venciere se sentará en los tronos de mi Padre, ¿no? Un trono que fue tan buscado por el padre de la arrogancia, por el padre de la rebelión, que fue Lucifer, que quería sentarse en el trono y ser semejante al Altísimo, dice la Biblia. Ese trono fue destinado para el que es humilde, para el pequeño, para el sencillo, que va a llegar a la salvación, y que Dios le va a dar potestad de sentarse en los tronos que Él va a establecer, ¿no? Entonces, una hermosa historia para que nosotros aprendamos del tema, también a tener cuidado, ¿no? Cuando tenemos al lado nuestras personas que adulan, porque hay personas que tienen esa cualidad, ¿no? Algunos también, y si nosotros las tenemos que sacar de nuestro historial de vivir, ¿no? Hay personas que por naturaleza les gusta adular a otros seres humanos para lograr objetivos, ¿no? Para lograr propósitos. Entonces, son cosas que no deben acompañarnos, ¿no? Y si los tenemos, pues deben ser hábitos que deben ser sacados de nuestra estructura, ¿no? Deben ser. Marce hace rato estaba con ganas de hacer una preguntita a Kate, no sé si sigue por ahí. Está comiendo masaco. Está analizando su pregunta, Marce. Kate.
Hola, hola, Sigue, hermano. hola, hola. Buenas noches, hermano. Y me estoy animando a hablar también. Este, No se escucha, hermano. No lo escuchamos. Mano Arturo. No, ah, Internet. Mientras el hermano vuelve, yo igual quería, me olvidaba de otra cosita. O sea, no sé si nos pasa igual a nosotros, si bien estaban celebrando las Pascuas, ¿verdad? O los panes sin levadura, los judíos, y a la vez estaban matando a los cristianos, ¿me entienden? O sea, qué golpes en el pecho, ¿no? Desde, como a veces nos pasa, vamos a la iglesia y sin embargo hacemos otra cosa. Lo mismo le pasaba en esta historia de Pedro, ¿no? Ellos, o sea, Herodes y los judíos estaban en plena fiesta de Pascua, ¿no? Recordando la liberación de los esclavos, ¿no? Y qué contradicción de que estaban a la vez matando, estaban derramando sangre inocente, ¿no? O sea, nos decimos a veces llamarnos cristianos o, no, o en este caso ellos obedientes a la ley y sin embargo estaban contradiciendo eso y estaban asesinando, en este caso Jacobo, ¿no? Y los cuantos más que no se mencionan, ¿no? Eso también para nuestra, yo lo analizo y, o sea, hacer lo que realmente estamos siguiendo. Si estamos diciendo de que no debemos adular o no debemos, como decía Ruth, por ejemplo, entonces, y ya mañana hago eso, entonces más o menos me contradigo, ¿no? Y no somos originales en lo que queremos hacer sobre el cristianismo, ¿no? Eso también lo estaba contrastando y me parece interesante. La hipocresía. Marce le dice que está a tu lado coronavirus, dice Mayer. Órale. Yo, y están, antes, ya volvió. tal vez no me están escuchando, ¿no? ¿No me están escuchando? Hola, Ahora sí, lo no escuchamos. me escuchan. Lo escuchamos. Le escuchamos. Entonces, de lo anterior no me escucharon nada Nada. o me escucharon. Solo cuando dijo No, hola. porque Bueno, se no, sí. cortó nada. su señal. Recién está volviendo al estudio. Bueno, entonces vuelvo a retomar o ya no tengo tiempo, eso, y no quiero yo alargar mucho las cosas y si no me van a escuchar, entonces tal vez lo dejamos ahí. Retome, hermano, le vamos a escuchar porque hace rato no se oyó nada. Sí, Alargue nomás. Sí, sí, porque, bueno, aquí el Wi-Fi parece que ya no está dando y bueno, no sé qué pasa. Pero decía entonces de que en cuanto a Pedro, él, después de ser liberado, no permaneció después de ir a visitar lo que se da el aviso, se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que podía nuevamente capturarlo Herodes y tal vez matarlo, ¿no? Si no perdonó ni a sus propios soldados, entonces él se fue, se alejó. Entonces lo que quería decir de que cuanto más nos apartemos
evitemos, nos alejemos del peligro, mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor. Nos damos cuenta que estamos en peligro, es mucho mejor alejarse. Tal vez una ilustración, ustedes tal vez lo conocen más. En un reino, el que conducía el carruaje del rey murió y no había quien ocupe su lugar. Entonces hicieron un concurso y bueno, vinieron varios que sabían manejar el carruaje y hacían la prueba, ¿no? Les mandaban ahí el jurado calificador, como decimos, y había aquellos que se hacían expertos, pasaban por la punta del peligro, a lo más, para decir que eran diestros para manejar. De todos nada, reprobados. Vino al final un caballero y dice esa parte que era tan difícil para pasar, tan estrecho, donde corría riesgo, entonces se apegó tanto a la peña, se alejó lo más lo que pudo, ¿no? Del peligro y pasó. Entonces el rey dijo, este va a ser. Entonces decía de que cuanto más nos alejemos, sacamos esa ley. Cuanto más nos alejemos del peligro, mucho mejor. Si Dios ya nos ha librado tal vez de alguna enfermedad, de algún momento tan difícil, por alguna razón que nosotros tal vez ya lo conocemos, entonces tenemos que apartarnos, dejarlo, ¿no? Apartarnos, alejarnos de ese peligro, ¿no? Para no caer en la presunción. Ustedes saben que les hacía en el caso, recordemos, Jesucristo, cuando estaba en la tentación, que le dijo, cae, échate abajo que los ángeles van a recibirte y no vas a caer, no vas a tropezar en piedra. Él podía hacer, pero ¿qué estaba tratando el enemigo? Era hacerlo caer en la presunción. Y muchos nos equivocamos, muchos caen en la presunción, ¿no? No por decir, bueno, yo soy hijo de Dios, tengo todo, Él va a venirme a librar, todo, a buscar a veces esas cosas, ¿no? Esa es presunción y hay que cuidarse mucho. En cuanto a Herodes, valiéndose de la ocasión, del puesto que él tenía, ¿no? Del lugar donde él ocupaba, y entonces en la última oportunidad, ¿no? Entonces Dios le puso fin a su vida. ¿Por qué? Porque él sabía que tal vez iba a hacer más daño al pueblo de Dios o a otras cosas. Entonces, hasta aquí nomás puso fin, porque Dios es el autor de la vida, ¿no es cierto? Aunque en este caso, por ejemplo, el enemigo destruye la vida, pero Cristo vino a dar vida y es autor de la vida. Pero cuando ya se pasan, como dice, de la raya, entonces, como dice hasta nuestro propio hijo, ¿no? Si vemos que nos cansamos de palabras y hablarle y no hace caso, no obedece, finalmente, ¿qué hacemos? Levantamos el chicote. ¿Para qué? Para corregirlo, para hacer por el bien de él, ¿no? Y entonces, de la misma manera, eso pasó con Herodes. Él llegó a su fin porque Dios le puso fin a su rebeldía, a su ignorancia, que no sé cómo podemos llamarlo. Y bueno, hasta ahí nomás, hermanita. Ahora yo creo que tal vez me han escuchado, tal vez no, tal vez me he hecho entender o tal vez no. Muchas gracias, se le escuchó muy bien, por lo menos acá. No sé a lo demás, pero imagino que sí. Ahora sí, Kate, estabas hablando. Sí. Ah, sí. Es por el tema que yo tengo, que a mí más o menos, yo siempre digo, me cuesta entender, es un estrés total para mí estudiar. Por eso es que prefiero escuchar los audios, ¿no? Pero aquí en el tema del versículo 21, donde dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Y yo mediante ustedes recién entendí que el pueblo le decía a él, ¿no? Dios,
porque yo pensé, ¿cómo es la diferencia de palabras? Yo pensé que el pueblo clamaba, o sea, el pueblo quería voz de Dios, o sea, quería que se predicase, y no que no querían la voz del hombre, que es en un caso de Herodes. Cuando yo ahorita, ¿por qué ustedes decían que a Herodes le hablaban como a Dios, lo veían como a Dios? Entonces ahí recién vi eso. Quería decirles que más o menos yo me confundí con la palabra arrengó, y cuando busqué ahorita en Google, dice que, o sea, a lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Que dice discurso en tono solemne y elevado, que se pronuncia para enardecer o levantar los ánimos. Es por eso que ese día señalado, dice, Herodes vistió de ropas reales y se sentó al tribunal y los arrengó, o sea, lo levantó, ¿no? Los ánimos, de un discurso para que ellos, como dice aquí, enardecer o levantar los ánimos. Ahí ya me doy cuenta, ¿no? Y también yo me confundí. Aquí dice, el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Y es harta la diferencia de la palabra aclamaba y otro es clamar, porque aclamar es que la multitud mostraba, ¿no?, a Herodes su aprobación. Aquí dice mostrar una multitud su aprobación y entusiasmo hacia una o más personas, generalmente mediante voces y aplausos. Y clamar, que es lo que yo pensaba haber leído en la Biblia, era pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Eso es lo que yo había leído. Pensé que el pueblo clamaba, no aclamaba a Herodes. Entonces, harto tiene que ver la diferencia, ¿no?, de palabras que leemos mal, o que interpretamos mal, o que a veces no nos damos el tiempo. Bueno, hablo más que todo así como yo, porque no, no sé, no leerlo bien la palabra para poder entenderle bien. Y bueno, ya desde ahora no voy a tener flojera para buscar en el diccionario bien la palabra que no entiendo, porque creo que yo lo leí mal y lo entendí mal, ¿no? Es algo que me pasó en este estudio. Quiere decir que ustedes tienen más tiempo que nosotros. Bueno, siguiendo con el estudio, agradecemos a la hermana Kate. Tenemos una parte especial del hermano Albert. Bueno, vale. Si no hay más preguntas, o algo más que contar, me gustaría. Ahora vamos a aclamar. A ver. Quería cantar algo que más que el ritmo, la letra me agrada bastante, porque de algo que se ha venido hablando, no solo este capítulo, sino todos los anteriores. Creo yo que la base fundamental de todo esto es la fe que debemos tener, que muchas veces nos cuesta creer. Como decíamos, no recuerdo en qué lectura, pero a veces nos cuesta creer en algo que no vemos. A ver, espero les guste. Y si me escuchan mal es que estoy un poquito resfriado. No es coronavirus, pero sí es un poquito de gripe. Dice así.
Cuando Dios una palabra, puede escribirla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo esto Él lo hará. Mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Oh, no, no. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Eso fue todo. Muchas gracias. Espero que le haya gustado la clase de hoy, aunque más clase fue para mí, pero quedo muy, muy contento y agradecido. Muy hermosa alabanza, muy bonito. Gracias, gracias. Muchas gracias. Que se repita la próxima Ya clase. esté más sanito, vamos a ver. Vamos a hacer algo. Pero me gustaría que participen pues más. Tenemos varios artistas por acá.
Están de gira Somos malos para cantar nosotros. El próximo número va a ser del brother. Ni los pollitos canto yo. Gracias, Albert, de verdad. Gracias por el tema, por la canción, por animarte, por la lección que nos estás dando. Porque las lecciones no simplemente son del estudio, ¿no? Sino son de las acciones que uno realiza, y creo yo de que el hecho de que te animé y que deje el tema es una lección que nos estás dando, y por eso estamos muy contentos. Yo creo que podemos cerrar con una oración el estudio de hoy, y después de la oración vamos a hacer la distribución de los temas de la segunda ronda. Yo les agradezco de verdad todos, porque se ha podido ver el gran esfuerzo, la gran preparación que todos han realizado con sus temas. Es muy bonito, de verdad, es muy reconfortante, porque vemos que al momento que uno se prepara, al momento que uno estudia, al momento que uno investiga, que hace su diapositiva, o los que lo hicieron y los que no igual, existe un doble aprendizaje y hasta un triple aprendizaje, y hasta el momento que uno lo socializa y tiene la voluntad de preguntar, de aportar, no importa si es grande o es pequeño, es una construcción mutua que estamos realizando. Entonces, oramos para terminar el estudio, y ya después vemos la distribución de los temas. Hermana Marlene o brother, si nos despiden con oración. Oremos, sí. Poderoso Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos tenido para estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, por mantenernos sanos, por mantenernos bien, Señor. Asimismo te pedimos por las personas que están delicadas de salud, que tú seas su consolador, Señor, su sanación venga de tu mano, y también puedan llegar a ser salvos, Señor, para la vida eterna, no solamente para esta vida. Padre bendito, también te pedimos que tú nos fortalezcas con ese espíritu que le diste a tus discípulos, a tus apóstoles, a la primera iglesia, el valor con que predicaban hasta entregar su vida, Señor, a sabiendas de que podían en cualquier momento sacrificarlo por proclamar tu verdad, por enseñar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Ayúdanos en nuestro caminar. Cada día, Señor, te pedimos que prepares nuestra mente cada mañana, nuestro corazón, para cambiar el modo de vivir en el que estamos, Señor, porque tú nos instruyes, porque tú has dejado un manual de vida en el que podemos salir de este mundo, Señor, no conformarnos a lo que vemos cada día. Gracias, Padre, te damos por eso. Ayúdanos como padres, Señor, también a dar buen ejemplo a nuestros hijos, una vida de fe. La fe que tenemos, Señor, aumentanos cada día, así como nos aumente ese entendimiento para entender y caminar tu verdad. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre del maravilloso Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Ya, rapidito entonces hago la distribución para que ya